En tiempos de peligros, en tiempos de dificultad, en tiempos, déjame ver si esta palabra sale, de perplexities. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Cómo? Perplejidad, amen. So, en tiempos de peligro, en tiempos de dificultades y en tiempos de perplejidad, in times of danger, difficulties and perplexities, en esos momentos, todos nosotros hoy en día tenemos a nuestra disposición muchos recursos. Una de las cosas que los tiempos modernos nos dan, que quizás no existían en tiempos del pasado, pero más en estos tiempos, que hoy en día tenemos muchos recursos. Tenemos recursos psicológicos, tenemos recursos sociales, tenemos recursos de medicina. Algunos hasta miran que tenemos recursos políticos. I will question that one, pero tenemos un montón de recursos. In our times where we have danger, difficulty, and perplexities, we have today at our disposal so many resources that maybe we didn't have many years in the past. We have psychological resources. We have sociological resources. We have medical resources. We have, some will look to politics as a resource. We all have resources. Hay tanto momentos o recursos que están a nuestro alcance en todos esos momentos difíciles. Hoy en día, si necesitamos ayuda también, hay muchos que hoy en día llaman a Siri. Siri, ayúdame con esto. O si no, Siri, Alexa. ¿Cuál es la solución a este problema? Today, nowadays, people, when they find themselves in problems, they call out to Siri or they call out to Alexa. Alexa, how do I make arroz con habichuela? Alexa, how do I do? So hoy en día tenemos tantos recursos y es interesante que la gente hoy en día están llamando más a Siri y a Alexa para ayudarle con sus problemas. Amen and amen. En momentos de dificultad, en momentos de peligro y en momentos de perplejidades, Daniel también, él encontró un recurso. En los tiempos de Daniel no habían los recursos psicológicos, si así se puede decir. En el tiempo de Daniel no habían los recursos sociológicos como hoy en día está establecido. En los tiempos de Daniel no existía quizá la medicina como está. Existía política, pero el sistema político en esos tiempos era completamente bien diferente a los sistemas de hoy. Posiblemente ese recurso, pero muchas veces ese recurso no era de lo mejor. Porque si el rey se levantaba con el moño parado y ya no te quería a ti, te cortaba la cabeza. Los tiempos eran más difíciles políticamente en esos tiempos. Pero en los momentos de dificultad, de peligro y de perplejidad, Daniel sí tenía un recurso. Y su recurso era Dios Todopoderoso, en el cual encontraba siempre su ayuda por medio de la oración. In times of danger, difficulty, and perplexities, Daniel found his resources. In Daniel's time, he didn't have psychology the way it is nowadays. He didn't have the sociological programs that they have nowadays. He probably didn't have the same medical assistance or resources that nowadays. He had maybe the political system, but it was so different from our political system. Because in that time, the political system was dependent on basically a tyrant king or a dictator king or just a king. And if he woke up and he was in a bad mood and he just didn't like the way you looked at him, he would cut off your head. That's how the political system was. But Daniel, in his time of danger, of difficulties and perplexity, he had a resource, and it's called Almighty God. And he found this resource through the power of prayer. En esta mañana yo quiero que nosotros aprendamos y busquemos que Daniel nos da una perspectiva de la oración. Muchas veces cuando miramos a Daniel pensamos más en lo que él tiene que decir. Hablamos de Daniel en el foso de los leones. Hablamos de Daniel y sus 3 amigos que lo echaron en el horno de fuego. Y lo más que también entendemos de Daniel es la segunda parte del libro de Daniel, más o menos comenzando con el capítulo 7 en adelante, donde habla más del futuro apocalípticamente conectado con revelación. Pero yo en esta mañana, yo quiero que nosotros miremos que Daniel nos puede enseñar mucho sobre el poder de la oración y la perspectiva de la oración.
Y yo como pastor quiero ayudarle a nosotros, a cada uno de nosotros, de cómo también levantar una vida creyente, una vida de fe que está siempre guiada con el poder de la oración. Lo primero que tenemos que entender es que Daniel oraba regularmente. Él siempre oraba. The first thing we have to understand in the perspective that Daniel can teach us on prayer is that Daniel prayed regularly. ¿Cuántos de nosotros oramos regularmente? ¿Cuántos de nosotros hemos levantado un hábito? Y yo no me gusta usar la palabra hábito, pero en parte tenemos que aprender a ponerlo en un hábito, en una costumbre de orar regularmente. Una de las cosas que vemos, y el pasaje bíblico en el cual abrimos, nos deja saber que Daniel oraba siempre 3 veces al día. Y los versos nos dicen como lo solía hacer. El verso 10 termina diciendo esta parte, como lo solías hacer antes. Vemos que en la vida de Daniel, en este verso tan interesante, la última parte nos está dando ahí una información de la vida de oración de Daniel. Él era un hombre que oraba 3 veces al día y lo hacía todos los días y lo hacía regularmente. Y nosotros tenemos que hoy en día aprender a levantar a un hábito. Y otra vez, no me gusta hábito, porque algunas veces hábito lo hacemos ya de rutina y ni lo pensamos. Siempre debe ser algo nuevo y fresco cuando oramos al Señor. Como cuando venimos a la iglesia del Señor, no cantar los cánticos ya como por rutina, sino siempre pensar en lo que estamos cantando. Siempre también alabar y adorar con un espíritu nuevo y frescante. Pero tenemos que aprender a ponerlo en hábito. Orar, hermano, es una comunicación, es un diálogo con Dios. Y lo debemos hacer si somos creyentes, si todavía no hemos aprendido. Tenemos que aprender a orar todos los días. Debemos aprender a orar todos los días. We need to learn to pray every day. Daniel prayed regularly. The verse 10 in chapter 6, it ends by saying, just as he had done before. And the scripture gives us a bit of an understanding, some information on the prayer life of Daniel. It says that Daniel prayed 3 times a day, always with his windows open, looking towards Jerusalem. And it says he prayed as he always did. So Daniel had a prayer life. He regularly prayed. And we as Christians must learn to begin to have I don't like to use the word habit, but we need to get into the habit of praying every day. Muchos de nosotros cuando nos levantamos en la mañana ya tenemos el hábito que necesitamos y agarramos ¿qué? La taza de café. Amén. Ustedes no nacieron así, pero aprendieron ese hábito. Y es tanto hoy en día el café que si no toman el café, porque yo lo he oído de muchos de ustedes, yo no tomo café, yo no soy cafetero, pero yo he oído los que toman café, si no toman su taza de café, están enfermos el resto del día. Tengo dolor de cabeza, no puedo funcionar, no me hable, estoy de mal humor, no he tenido mi café. Es como una droga, el momento que, ya estoy bien. Ni tienen que tomar la taza entera, solamente un little sip. Ya el día está glorioso ahora. ¿Ok? Y aprendieron a ponerse en ese hábito. Y como aprendieron y dependen de esa taza de café para despertarlo y llenarlo y hacer glorioso su día, así también tenemos que aprender a depender en el Señor por medio de la oración. Amén. Tenemos que aprender a despertarnos y decir, Señor, te doy gracias. El momento que tú abres tus ojos, quizás comiencen a ponerse en el hábito que al momento que abran sus ojos decir, thank you, gracias Señor por un nuevo día que me ha dado. Amen. Amen. No importa cómo lo digas, just say it. Pero el momento, porque este día no era prometido a ninguno de nosotros. This day was not promised to any of us. So the first thing we got to learn that the way people have gotten the habit of, I need my cup of coffee. And there are a lot of addicts to coffee, I'm telling you. And if you don't have your coffee, and I'm not a coffee drinker, but people that don't drink coffee, if they don't have their cup of coffee, they have a headache. They don't feel good. They're in a bad mood. And all it takes for them is just one little sip. They don't even have to drink the entire cup. One little sip. Oh man, I'm good now. I'm good now. I'm good now. It's the same way we got to depend on the Lord. Es la misma manera que tenemos que aprender a depender del Señor. Daniel aprendió muy temprano en su vida
de orar al Señor, de siempre buscar la presencia del Señor. Okay. Él aprendió a hacer eso parte de su vida. Uno puede decir era un hábito, no, pero era la manera como Daniel oraba, que vemos que no era simplemente un hábito. Era parte ya de su vida, era parte de su personalidad. Él oraba regularmente y nosotros tenemos que aprender a orar en una manera regularmente también. We need to learn to pray. Ve, la oración nunca debe ser un rito, ni debe ser un hábito. Nunca debemos tomarlo así. La oración tenemos que entender es hablando con Dios, hablando con el Señor, teniendo un diálogo con el Señor. Hablar con Él todos los días. Hablar con Él en todo momento. Y otra vez, muchos pensamos que a orar tenemos que hincarnos y todo. No, tú puedes hablar con el Señor. Si está en el bus, tú puedes estar orando. Si está en el tren, tú puedes estar orando. Si está manejando su automóvil, tú puedes estar orando. Claro, tú no vas a cerrar tus ojos si estás manejando, porque forget it. Tú vas a terminar en la presencia del Señor si oras así. Pero pero aún manejando, tú puedes estar orando. Es a dialogue con el Señor. Es hablando con el Señor. Caminando, if you're just walking, ore con el Señor. Thank you, Lord Jesus. Si está preparando su taza de café, hable con el Señor también. Thank you, Lord Jesus. Amen. So tenemos que aprender a ponernos como Daniel. Y una de las perspectivas que Daniel nos enseña es que tenemos que aprender a orar al Señor regularmente. Es regular. No de un día, no solamente del domingo, no solamente. Y ahí aprendernos a orar todos los días al Señor. Amén. Es nuestra conexión con Dios. Es como tú y yo vamos a entonces que levantar y edificar una relación con Dios. Como en nuestro matrimonio, como en nuestra familia. Como es que ahí unimos más el matrimonio, unimos más la familia. Es que teniendo un diálogo, hablando, a relationship. Algunas veces la conversación no es larga. Algunas veces simplemente, how you doing? ¿Cómo estaba? But there's a moment donde se busca un momento de relación. Por eso yo digo que hoy en día debemos tratar de cuando sea el momento de cena, apagar todos los teléfonos y ya todo el mundo debe sentarse en la mesa de cena. Eso se ha perdido. Pero hoy en día todo el mundo está comiendo la cena, pero en diferentes cuartos. El esposo está en la sala viendo la televisión, la esposa se sienta en la cocina, los hijos están en sus cuartos, with their iPhone, un spaghetti en la boca y el iPhone en la otra mano. Es milagro que algunas veces no ponen el iPhone ahí y cogen con el spaghetti con el iPhone. Pero debemos aprender a apagar. Esta es la hora de comer juntos, vamos todos a apagar el celular. Y vamos todos a sentarnos a la mesa. Déjame decirle que va a ser difícil al principio. Se van a mirar como que no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a no ponerse, Pero es en el momento de la cena donde se pueden hablar. How was your day? ¿Cómo estaba tu día? Y uno puede comenzar así. ¿Cómo estaba tu día? Pero a nosotros que somos padres, prepárate porque la conversación con nuestros hijos. ¿Y cómo fue tu día? It was okay. ¿Y qué pasó? Nada. Y van a ser así también. So, ¿qué pasó en el día de hoy? Sin embargo, leemos la noticia que ahí, algo pasó en la escuela de ellos. ¿Y what happened in school today? Pero por lo menos hagan el esfuerzo. Porque cuando hablamos, cuando tenemos un diálogo, eso que edifica la relación. Oración es lo mismo con el Señor. Hable con el Señor de lo que tú quieras hablar. Todo el mundo cree que cuando tenemos que hablar con el Señor es amantísimo, santísimo, eterno Padre. Oh, thou greatest, mighty, almightiest God. Thou who theest, thou, thee, thou, thee. No, just talk to Him regularly. Talk to Him like He's your friend. He is your friend. Talk to Him like your friend. And talk to Him about anything in your life. Talk to Him whatever. Lord, I have this problem. Lord, what can I do about it? Lord, talk to Him. The way you talk to your friend. Hable al Señor como tú hablas con tu amistad, con tu amigo. Háblale de todo. Él entiende, Él conoce. Pero habla en una manera que tú en tu vida seas regular cuando tú hables con el Señor. Amén. So vemos ya una perspectiva de Daniel que Él nos enseña algo de la oración que tenemos que aprender a orar regularmente. No un día, no el domingo, no el fin de semana, todos los días. Daniel lo hacía 3 veces al día.
Yo no estoy diciendo que tenemos que hacer 3 veces. Comiencen, start off slow. Comiencen por lo menos 15 minutos, media hora. Pero coja un momento. Si encuentran, porque todos siempre estamos corriendo, pero traten de dedicar un tiempo donde este es el tiempo para orar. Este es el tiempo para esto. Do it regularly. Comienzan a levantar ese hábito. Daniel también nos enseña otra perspectiva en la oración, que Daniel oraba públicamente. Ahí está algo interesante. En la sociedad en la cual vivimos hoy en día, están como haciendo que si tú oras públicamente, quieren avergonzarte. Ya hemos puesto la oración a un nivel de vergüenza. Ya no se permite orar en la escuela. Quitaron eso rápido. Y déjame decirle, yo leí una vez una anécdota sobre la oración en la escuela, y alguien dijo, mientras hay examen en la escuela, siempre va a haber oración. Mientras sigan dando exámenes en la escuela, va a existir la oración. Porque cada vez que venía un examen, yo oraba fuerte, Señor, please do. As long as there are tests in school, there will be prayer. No matter how much the government says you can't pray in school. Yeah, as long as there's tests, I'm going to be praying. Because, Lord, I didn't really study. I'm going to be praying. Pero algo que nos enseña Daniel, que él oraba públicamente. Él no tenía ninguna vergüenza. Podemos poner Daniel capítulo 6 y el verso 11. Déjame ver en la pantalla. Daniel capítulo 6 y el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Tenemos que entender, déjame darle un contexto, que siempre habían los hombres en Babilonia que tenían celos de Daniel. Y ellos siempre estaban buscando cómo atacar y cómo tumbar a Daniel. Recuerde que Daniel, él tenía un puesto muy importante en el imperio de Babilonia. Él estaba bien conectado políticamente. Él era uno de los más grandes, más poderosos, más influenciados administradores que el rey Nabucodonosor tenía. Y porque el favor y la gracia de Dios siempre estaba con él. Y habían los otros que no creían en Dios y todo. Los otros que también eran administradores le tenían celo. Y siempre estaban buscando una trampa para buscar una acusación para ahí tumbar a Daniel. En este momento entra un edicto y ellos firman un edicto que sabían que iba a ir en contra de Daniel. Lo que leímos, lo que yo leí en el capítulo 10 es cuando se firma ese edicto. Y lo primero que hace Daniel, él va a orar. Pero una de las cosas que vemos que Daniel hace, él oraba con la ventana abierta. Y este verso nos dice que, these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Daniel nunca escondía que él era un creyente de Jehová. Y Daniel no escondía su aspecto de orar. Él oraba en público. Él sabía, ellos firmaron este edicto. Yo no voy a seguir este edicto porque va en contra de mi fe al Señor. Y sin embargo, él fue a su casa, él fue a su cuarto, él fue a donde él vivía. Y los hombres lo siguieron a él. ¿Y qué dice? Él oraba con la ventana abierta, él no la cerró. Hoy en día nuestra sociedad nos está haciendo que los cristianos debemos escondernos. Y si uno no cree eso, yo he oído mucha gente, no, ustedes están inventándose eso. No, hay un odio contra el cristianismo en nuestra sociedad hoy en día. It does exist. Y algunas veces hacen que si uno ora, como que lo quieren avergonzar. Pero Daniel nos enseña otro aspecto de la oración. Él oraba en público. En otras palabras, él no tenía vergüenza de orar. Él no tenía vergüenza de orar. Es diferente. Daniel no estaba pasando por la calle orando. Si tú haces eso hoy en día en la calle de Nueva York, este está loco. Bellevue, vamos a llamar a Bellevue porque este está loco. Daniel, él oraba. Pero él no escondía su oración. Él oraba. Ya no se ve nadie orando. Cuando vamos a un restaurante, oramos por la comida o estamos. We're ashamed. We're ashamed to pray. Tenemos vergüenza de orar. Y en parte la sociedad. Pero no, Daniel, él mantenía la ventana abierta. He didn't worry. Él no se preocupó. Él oraba. Es una de las cosas que Daniel nos enseña hoy en día, que tenemos que orar. La sociedad hoy en día, si algo es moral, si algo es decente, si algo es lleno de fe, si algo es ético, nuestra sociedad hoy en día como que no le gusta eso. No le gusta eso. Manakuki estaba viendo una película anoche que se llama Justice for with Al Pacino. Y yo estaba mirándolo en esa, I was too tired. Pero era una película ya vieja, 1979. Al Pacino, Justice for, it's a comedy, but it's a dark comedy.
Y él es un abogado. Y al final, pero él es un abogado que tiene integridad, él es un abogado que tiene ética, él es un abogado que tiene moralidad, you know. Y él tiene que ahora defender un juez en el cual el juez lo odia a él y él tuvo problemas, pero el juez lo han acusado de que él ha violado a una mujer. Y él tiene que ahora defender al juez. Y él no quiere defender al juez, pero lo están diciendo a él, tú tienes que defender a este juez porque todo el sistema político. Y él se molesta. Al fin y al cabo, él le dice a todo el mundo la verdad de este juez. Lo pone, limpia el piso con el juez. Este es un malvado, Y al fin y al cabo, no sé, yo me fui a dormir, le pregunté a Cookie, ¿y cómo terminaba la película? Ella todavía no me dijo lo que, well, I don't know. Es como cuando ella escucha mi mensaje, ¿cómo fue el mensaje? I don't know, it was good, but I don't know. Pero algo que ella me dijo, la película en parte la molestó a ella porque enseñó que él era un abogado moral, íntegro, de integridad, y con todo eso le quitaron su licencia. He was a just, an ethical, a moral, and they disbarred him. And esa es la sociedad en la cual vivimos. Y si algo es moral, decente y de fe, y no quieren la oración, quitaron la oración de la escuela. Hasta en los trabajos, and I know, when I was in Lincoln, en mi orientación, si tú trabajas para, I know there's some Lincoln alumni here, some city agency alumni here, but I went for orientation. Me recuerdo que cuando fuimos a la orientación, yo me recuerdo que una de las cosas, si usted es una persona, especialmente cuando estaban presentando el punto de vista del LGBTQ, y se tocaron una parte de la religión, de la fe. Y yo me recuerdo que el coordinador, él dijo, si tú eres una persona de la fe, si tú eres una persona religiosa, él lo dijo así, religiosa, deje su religión afuera. No tiene lugar aquí. Y yo, what? Eso fue la orientación. Y fíjense, me emplearon para ser capellán de la iglesia. What? Deje mi religión. Yo dejo la religión afuera, pero yo traigo a Cristo conmigo. Yo dejo la religión. I leave it outside. La religión, eso se llama bautista, pentecostal, metodista, todo la tradicional. Pero quien entra conmigo es el Señor Jesucristo. So, I'll leave that outside, but yo sigo al Señor Jesucristo. Yo no sigo los bautistas, yo sigo al Señor Jesucristo. Pero ve cómo las sociedades siempre nos mandan un mensaje de que tenemos que tener vergüenza. No. Daniel nos enseña que él oraba regularmente y él oraba en público. Él oraba en público. Don't be ashamed. No tenga vergüenza. Pero vamos a usar sabiduría. Okay? Vamos a usar sabiduría. Vamos a ser astutos como ¿qué? Serpiente, pasivo como palomas. Usar sabiduría. Si a mí me dicen en el trabajo, you can't pray. Okay, tú nunca me vas a ver a mí en una posición de oración, pero yo estoy orando. Ok, yo me puedo quedar ahí mirándote a ti, pero yo estoy orando en esos momentos. You know what I mean? Okay, I'm praying. You know, so don't be ashamed, no sea. Otra cosa que Daniel nos enseña sobre la perspectiva, another thing that Daniel teaches about the perspective of prayer, que he sought guidance, él buscaba guianza, especialmente en los tiempos de peligro. Vamos a mirar Daniel capítulo 2 y el verso 12. Si me pueden poner capítulo 2 del verso 12. Y dice así, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que malecen a todos los sabios de Babilonia. Este es el momento, dame darle un poco de contexto. Este es al principio, está al principio del libro de Daniel. Y Nabucodonosor, él tiene un sueño. Y un sueño que le molesta. Y él quiere saber la interpretación del sueño. So él llama a todos sus administradores, que son los que interpretan el sueño. Y él le dice, he tenido un sueño y yo quiero que ustedes me interpreten este sueño y me ayuden a interpretar este sueño. Hizo todos los administradores, todos los que eran para interpretar el sueño, ellos astutamente, porque ellos no tienen el poder, ellos no saben. Ellos le dicen, bueno, pero rey, si nos da un poco de idea de lo que era tu sueño, si nos puede dar a nosotros un poco de, give us some hints, give us algunos detalles de su sueño. Y Nabucodonosor en ese momento él sabe, no. Si ustedes son tan sabios que entienden todos los sueños, ustedes ya van a saber lo que es mi sueño. Y Nabucodonosor, él dice, si ustedes no me interpretan el sueño en X tiempo, yo les voy a cortar a la cabeza de todos ustedes.
Y ellos ahí se ven. En el verso 12 vemos que el rey se molestó tanto y entonces él mandó el edicto: vamos a matar a todos los administradores. Y dentro de esos administradores estaba Daniel. Daniel no era del grupo que le decía: oh rey, díganos a nosotros. No, no, no. Porque Daniel no andaba con ese grupito, pero él era uno de los administradores. El rey manda ese edicto y él manda entonces a sus soldados, a sus personas en cargo, para que ahora busquen a todos los administradores para traerlo a la corte o lo que sea y cortarle toda la cabeza. ¿Okay? Daniel, él usa astucia. Él se encuentra con uno de los administradores, no un administrador, pero uno que está mandado, que está para buscar a los administradores, y él entra en un diálogo. Porque una de las cosas que también tenemos que usar es sabiduría. Y Daniel le pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay? Y él le dice: el rey, esto es lo que ha pasado. Y le da todos los detalles. Y entonces Daniel va a Nabucodonosor y le dice: dame un momentito, dame algún tiempito. Dame algunas horas para que yo pueda buscarte la interpretación de su sueño. Fíjense en cómo Daniel habla, porque Daniel es un hombre de oración. Daniel conoce su Dios. Cuando tú y yo conocemos nuestro Dios, no tenemos que poner de excusa. Los otros administradores dijeron: oh rey, díganos a nosotros, danos un poco de idea de lo que es tu sueño, para que así nosotros. Daniel no dijo eso a Nabucodonosor. Lo que Daniel le dice al rey Nabucodonosor es: dame un poquito de tiempo para que yo pueda buscar la interpretación, pueda traerte la interpretación. Notice, Daniel no dice: well, give me some hints, throw me some bread, work with me here. No, Daniel simplemente dice: dame un tiempo dame un poco de tiempo para pedir la interpretación de su sueño. Y entonces el verso 19 es lo que Daniel hace. Y luego se fue Daniel a su casa. Okay. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había a Ananías, Misael y Azarías, los tres amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Fíjense en lo que Daniel hace en momento. Otra perspectiva del poder de la oración que Daniel nos puede enseñar es que cuando estamos nosotros en peligro, lo primero que debemos buscar es que guianza de parte del Señor. Pero fíjense en lo que Daniel hace. Su búsqueda de guianza también une a otros para que ayuden a buscar esa guianza del Señor. Daniel ahí en ese momento, él busca de otros que también vamos a unirnos en el Espíritu, vamos a unirnos en fe, vamos a unirnos en el nombre del Señor. Viene a venir problemas a cada uno de nuestras vidas, pero eso es una bendición estar en la iglesia del Señor. Por eso es una bendición estar en la casa del Señor. Por eso es tan importante ser parte de una familia de fe en el Señor. Puede que tú y yo estemos pasando por un problema, pero qué lindo es que cuando podemos venir y que unirnos con otros. Mira, ayúdame a orar por este problema, ayúdame a orar por esta enfermedad, ayúdame a orar por esta situación, ayúdame a orar. Y en ese momento Daniel, él buscó a Ananías, Misaías, Azarías. We got a problem, tenemos un problema. We got to pray. Y él pidió oración y él pidió oración al Señor. Una de las cosas que Daniel nos enseña es que en momentos de dificultad no es el momento de perder la mentalidad o correr como gallina sin cabeza, sino que buscar la guianza del Señor en esos momentos. So Daniel teaches us, he teaches us to pray regularly. He teaches us to pray without any shame. But he teaches us that in times of danger to seek the guidance of God. But that guidance also calls us to find his mercy through prayer. Nos llama a buscar la misericordia del Señor. But it calls us to unite with others in prayer. Algunas veces tú y yo no tenemos la fuerza, pero conocemos hermanos que tienen fuerza. Únate con ese hermano o esa hermana y ore con ellos. Por eso es tan importante nosotros vivir una vida de testimonio, amén. Una vida de testimonio, una vida que enseña al Señor Jesucristo. Si hay una persona en la iglesia que es un bochinchero, esa no es la persona a la cual tú vas a ir. Por eso tenemos que siempre buscar: Señor, ayúdame a vivir una vida que sea de bendición. Ayúdame a vivir una vida de testimonio. You kidding? Yo no voy a ir a la prensa de la iglesia.
Y si le digo a él o a ella cuál es mi problema, oye, ¿tú oíste lo que le pasa al padre? No, yo te busqué para que me ayude a orar, no me ayude ahí publicar todo mi problema. Daniel sabía que Ananías, Misaías y Azarías, en otras palabras, Shadrach, Meshach y Abednego, ellos también eran jóvenes que oraban y buscaban del Señor. En momentos de dificultad, una de las perspectivas que nos enseña Daniel es que cuando hay momentos también orar, buscar del Señor, pero también unirnos, buscar la ayuda de otros. You're never alone, tú nunca estás solo, porque cuando vienen los problemas de peligro, when the dangers come, how do we feel? We feel alone. Algunas veces cuando vienen los problemas y cuando viene el peligro, algunas veces nos sentimos solos. Pero algo que Daniel nos está enseñando es que en realidad cuando somos hijos, hijas del Señor, nunca estamos solos. Siempre hay un remanente, siempre hay alguien, siempre hay ángeles que Dios puede mandar a tu lado para ayudar y orar con usted. No tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga temor de alguna vez llamar. Si conoce un hermano, una hermana. That's why we have un diaconado. Pero si tú aún no confías en él, ok, pero busque a alguien en el cual tú confías. Llámalo, llámala. Mira, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Y si te llaman a ti, sea un Daniel. Daniel fue a Nabucodonosor, dame un tiempo para yo buscar de Jehová. Daniel no dijo, dame una idea. Si alguien te llama a ti, mira, ayúdame a orar. Ok, vamos a orar en el nombre del Señor. Tú me puedes dar algo específico. Simplemente ayúdame a orar. All right, te voy a ayudar a orar. Si la persona, mira, yo quiero que tú ores específicamente por esto. Ok, quédate ahí y ore por ese hermano. Pero si el hermano o la hermana nos dice, no, simplemente, yo no te quiero decir, pero quiero que tú te unes conmigo y orar. That's it. No trate, pero quiero saber lo que. No, just pray for them. Ore por ellos. Ore por ella. That's all God is asking you. Y Ananías, Misael y Azarías, ellos se juntaron con Daniel. Amen. So vemos la perspectiva de Daniel, orar regularmente, orar en público en momentos de dificultad, que buscar la guianza y el entendimiento del Señor. Porque eso es lo que Daniel estaba buscando. Señor, yo necesito entender lo que está pasando, yo necesito tu guianza, pero ahora yo necesito recibir de ti el entendimiento para el sueño de Nabucodonosor. Y Dios se lo dio. Y en nuestras oraciones, cuando estamos en peligro, Señor, dame ahora el entendimiento de lo que está pasando. Porque mira, siempre se va a levantar gente que van a tratar de tumbarte a ti. Sea en el trabajo, sea alguna vez sea en la propia familia, sea porque tú eres un creyente, un hijo, una hija del Señor. Sepa que el diablo siempre va a estar tratando de tumbarte a ti. Él es como un león rugiente. Y cuando tú estás buscando más del Señor, cuando tú estás moviéndote más en el Señor, cuando tú estás alabando al Señor, cuando tú estás trabajando para el Señor, cuando tú estás sirviendo al Señor, déjame decir que el diablo se va a molestar y él va a tratar de siempre que tumbarte más. Siempre va a venir momentos de peligro, pero ahí es donde que Daniel, en los momentos que hacía, que él hizo, él buscó la guianza del Señor. Y esa guianza es sabiduría también. Algunas veces no ore, ay Señor, tengo este problema. Amén. Señor, tengo este problema. Necesito saber qué hacer. Señor, tengo este problema. Necesito saber qué paso tengo que tomar. Señor, tengo este problema con X persona que me dijo esto. Necesito saber cómo confrontar, cómo hablar, cómo presentar. Señor, necesito que tú abras los recursos. Ve, you gotta pray like that. Y eso es lo que cuando Daniel pidió por entendimiento, eso es lo que le estaba pidiendo. Señor, yo necesito saber el sueño de Nabucodonosor. Yo necesito que tú me digas lo que es. Amén. Otra cosa, y ya estoy para terminar. Daniel, yo nunca me di cuenta que lo grande que Daniel es en enseñarlo la oración. Regularmente, públicamente, orar por buscar guianza. Pero Daniel también oraba con inteligencia. He prayed intelligently. Hoy en día necesitamos orar inteligentemente. Necesitamos ser creyentes inteligentes. El Señor nos dio una mente, amén. Podemos alabar y adorar, gritar amén y aleluya, pero vamos a hacerlo con inteligencia también.
Amén. No hay por emociones, no. Yo voy a adorar inteligentemente. Yo voy a decir amén, aleluya. Voy a gritar amén y aleluya inteligentemente. Yo no voy a decir amén, aleluya porque el pastor ¡achú! Amén, gloria a Dios, aleluya. No, no, no. Yo voy a dar alabanza porque algo se habló, algo se dijo del poder del Señor Jesucristo en mi vida. Cuando oramos también tenemos que orar con inteligencia. Señor, tengo este problema, arréglalo. No, that's not intelligent. Ore con inteligencia. Ore. Señor, tengo este problema y este es el problema que tengo. Boom, 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 boom. Señor, esto es lo que estoy sintiendo en mí hacer. Boom, 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 boom. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Instrúyeme, dame paz, guíame, pon a alguien a mi camino, dame una solución, dame un consejo. Necesito inteligencia. Pero inteligencia también es entendiendo lo que uno está pasando. Vamos a ver eso en este momento. Vamos a ver ahí. Daniel, él entendió la palabra del Señor. Daniel entendía muy bien la palabra del Señor. Daniel oraba con inteligencia. Daniel oraba. No lo puse aquí, I think, no esa parte. Y me olvidé dárselo a Sandy, pero en capítulo 9 del libro de Daniel. En el verso 2 dice, en el año primero del reinado, y esta ahora es el reinado de Dario, no Nabucodonosor. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolancias de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. El capítulo 9 nos enseña que Daniel él está ya bastante años y él abre los libros, especialmente el libro del profeta Jeremías, donde Dios habló que si ustedes van a ser desobedientes, yo los voy a llevar cautivo por 70 años. Y Daniel, él lee ese libro y él se da cuenta que 70 años es el número de años que ellos van a estar en cautividad en Babilonia. Y entonces en el verso 2 nos dice que Daniel entonces comenzó a orar. Y él pidió y confesó y pedía petición y se humilló delante del Señor. Esta es una oración de inteligencia. ¿Por qué? Porque Daniel entendió lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Daniel pudo entender que si estamos en esta situación es por la desobediencia que hemos hecho. Daniel, cuando él leyó Jeremías, él se dio cuenta, él pudo entender. Y cuando él oró con esa inteligencia. Algunas veces nosotros oramos, no entendemos lo que está alrededor de nosotros. Oramos no en realidad entendiendo la situación. Algunas veces tú y yo vamos a hacer algo que no debemos hacer. Algunas veces tú y yo somos desobedientes. Y algunas veces oramos como que si nosotros no somos el problema. No, parte de ser inteligente en nuestra oración es lo que Daniel comenzó a hacer. Él comenzó a humillarse delante del Señor. Él comenzó entonces a confesarse delante del Señor. Él comenzó entonces a pedir misericordia y perdón de parte del Señor. Todo lo que vemos en el verso 2, él dice, y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Él tomó una actitud como que de grieving. Él estaba ahí triste por la situación. Cuando dice cilicio y ceniza, Daniel ahí entendió y él se estaba ahí doblegando, él estaba ahí entregándose, él estaba humillándose delante del Señor, pero lo hizo por el entendimiento de la inteligencia de lo que él pudo leer. Estamos en esta situación porque nosotros como un pueblo hemos sido desobedientes. Oh Dios, ten misericordia de nosotros en estos momentos. Pon tu mirada sobre nosotros y perdónanos. Cuando oramos tenemos que orar inteligente. Señor, yo he cometido este error. Quita de mí la culpabilidad. Ayúdame a regresar a ti. Eso es inteligente. Algunas veces tú no haces nada y alguien te ataca porque eso es lo que pasa. Oh Señor, ¿por qué se están levantando? Me han acusado de esto. Me han tirado esto. Se me ha presentado esto. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, regresé del médico.
Me dieron ahora un diagnóstico, un pronóstico. Tengo cáncer. Tengo problemas con mis pulmones. Tengo un problema con los riñones. Me dice ahora que estoy en etapa número 3, número 4. Señor, se me presentó esto. Pero ahí con inteligencia tú ves, Señor, esto es lo que hay. Pero entonces con la misma inteligencia tú tienes que ir a la palabra del Señor. Pero Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo. Y tu palabra me dice, echa todo sobre ti. Te estoy echando todo sobre ti. Señor, esto es lo que yo tengo que entender. ¿Están entendiendo, hermano? Eso es inteligencia. No es esto de, Señor, estoy aquí, tú conoces mi situación, arréglalo, amén. No. Daniel oraba con inteligencia. Cuando tú y yo oramos a Dios, ore con inteligencia. Siéntate, orar es sentarte con el Señor. Orar es sentarte con el Señor. Siéntate, Señor, siéntate aquí conmigo. I gotta tell you something, God. Te tengo que decir algo, Señor. Estoy triste, estoy esto. Talk to him like, así es como tú debes imaginar tú orando con el Señor, pero con inteligencia. Y a la misma vez inteligencia es entonces escuchando la voz del Señor. Mucho oramos y nos vamos. Y dejamos al Señor, pero te tengo la respuesta. Ok, Señor, y no dejamos que Dios entonces nos hable. Porque muchos tratamos la oración así. Oramos, lo zumbamos al Señor y Dios tiene algo para respondernos, pero nos vamos. Dejamos al Señor y el Señor se queda sentado. I'm not finished yet. But I'm not finished. So tenemos que también aprender en nuestra inteligencia en oración, esperar la voz de Dios. Oh, you got real quiet, you got real quiet. Capítulo 10, verso 3, con esto terminamos. Ok. So Daniel nos está enseñando a orar regularmente. Daniel nos está enseñando a orar públicamente. Daniel nos está enseñando a buscar guianza en momentos de dificultad y peligro. Daniel is teaching us to pray regularly. Daniel is teaching us to pray publicly. Don't be ashamed. Daniel is teaching us that in moments of danger, in moments of indecision, in moments of difficult times, to seek his guidance and unite with those that to seek the power and the mercy of God. Daniel is also teaching us to pray with intelligence. Daniel también nos está enseñando a orar con inteligencia. Y lo último que yo quiero en este mensaje, esta parte, hay mucho más, pero quiero terminar, es aprender a orar con perseverancia, perseverance. Orar con perseverancia. Daniel capítulo 10, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungiento hasta que cumplieron las 3 semanas. Este es un momento donde el contexto es que Daniel está viendo una visión. Ya este es parte del capítulo de Daniel donde él está comenzando a ver visión de un futuro. Pero Daniel ve algo tan impactante que le quitó toda la fuerza, toda la energía. Y nos deja saber que Daniel, él se puso en un estado de ayuno y en un estado de oración, y nos dice que por 3 semanas, y él se mantuvo ahí por 3 semanas. Y ahí lo que tenemos que entender es que Daniel estaba perseverando. He was persevering. Tú y yo tenemos que aprender a perseverar. Lo que no tenemos hoy en día es perseverancia. Perseverancia pide paciencia. Paciencia es algo que muchos de nosotros no tenemos. ¿Ok? Hasta si vamos a McDonald's, que es considerado un fast food restaurant, Johnny McDonald's es fast enough. Johnny McDonald es rápido como siempre. Porque no, pero con el Señor tenemos que aprender a perseverar. ¿Cuántos han estado orando por una oración y le ha durado ya un tiempito? Amen. All right. ¿Tú sabes algo? Siga ahí perseverando. No te rindas. Don't give up. Don't give up. El Señor no se fue de vacaciones. El Señor no se olvidó. Okay. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en el trabajo, hasta con nuestra propia familia o esposas con nuestro esposo? Pero yo te dije que me traiga esto. Cuando tú me dijiste, yo me recuerdo, tú me lo dijiste. I told you, you forgot. Okay? We forgot. Algo bueno que el Señor nunca se va a olvidar de tu petición. El Señor no se va a olvidar. El Señor no llega tarde. El Señor no llega temprano. El Señor llega al momento preciso y exacto. Aunque tú has estado orando por un tiempo, siga perseverando en el nombre del Señor. Y Daniel nos enseña también
como él perseveraba en su oración. This scripture says that Daniel had a vision, and that vision was such an impact that Daniel basically took a spirit of perseverance. He didn't eat. He didn't even put oil on him. He just was in a state of just praying, and it says for 3 weeks. That's perseverance. Your prayer, God answers, but he answers in his time. And maybe you've been praying for some time and I haven't received the answer yet. Keep on persevering. Keep on holding on. God will answer your prayers. So en esta mañana yo quiero simplemente terminar diciendo, quizás tú y yo nos sentimos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tú y yo quizás nos sentimos que estamos viviendo en tiempos de peligro. Tú y yo nos sentimos que estamos viviendo en tiempos de perplejidades. We may feel as if though we are living in times of difficulty, danger, and perplexities. Hay tantos recursos que existen. Babilonia y Persia tenían recursos en su tiempo. Babylon and Persia, they had to deal with their issues. Ellos tenían que bregar. Y en el tiempo en el cual Daniel vivía, él buscó el recurso de parte del Señor. Él buscó su recurso por medio del nombre de Dios Todopoderoso y por medio de la oración. Y la oración le dio a Daniel guianza, la oración le dio a Daniel entendimiento y la oración le dio a Daniel victoria. You see, in Daniel's time, he sought the Lord for his resources. He sought the Lord through prayer. And through prayer, Daniel was given guidance. Through prayer, Daniel was given understanding. Through prayer, Daniel was given victory. So hoy nosotros vamos a clamar al Señor. No llame a Siri, no llame a Alexa. Llame al Señor. Don't call Siri, don't call Alexa. Call on the name of the Lord. Vamos a aprender que el mismo Dios a quien Daniel él oró, Él es el mismo Dios con el mismo poder hoy en día también. Daniel clamó a Jehová y tú y yo podemos seguir clamando a ese mismo Jehová que todavía y siempre tendrá el poder. So let us also learn that we also have the same power of prayer. También vamos a aprender que tú y yo tenemos el mismo poder de oración que Daniel tenía. Y tenemos el mismo Dios al cual Daniel oró. Vamos a orar entonces con la misma perspectiva de oración que Daniel nos enseñó. Let us learn to pray with the same perspectives that Daniel has taught us today. Vamos a orar con esa misma perspectiva, regularmente, sin vergüenza o en público, buscando guianza, orando con inteligencia y perseverando. So let us learn those perspectives. And again, I finish with this. Learn to pray regularly. Learn to pray publicly or without any shame. Pray in times of danger, seeking guidance. Pray with intelligence. And pray with a persevering spirit. And God will give us the victory. Dios nos dará la victoria. Amen and amen. Help us, Lord.